Hola muchachos, esta es nuestra primera clase asincrónica del curso de materiales de construcción que yo dirijo. Una vez presentados los materiales fundamentales utilizados en la construcción arquitectónica, vamos a ver cómo se desarrollaron estos materiales de manera tal de poder responder a los requerimientos y a las necesidades contemporáneas y cuáles son las capacidades que cada uno de ellos tiene para poder evolucionar hacia el siguiente estadio de construcción, que es el de los materiales sintéticos. Esta etapa que vamos a empezar a tocar el día de hoy, estuvo caracterizada por la necesidad de racionalizar el uso de estos materiales, pero la racionalización se entendía más como un proceso de tipo funcional, como un proceso de tipo económico, o sea, reducir tiempos y eh, impacto económico en la construcción de estos materiales. El primero de los materiales que veremos es la madera, ya como continuidad de la introducción que tuvimos el viernes pasado, de los bosques como recurso. En este caso vamos a conocer un poco de esta madera que para mí es de los mm, materiales fundamentales en la construcción, y además un material que tiene de las mayores capacidades para convertirse en un material de futuro. Las maderas las localizamos en los bosques, como ya hablamos en la clase anterior, y el primer tipo de bosque que vamos a conseguir es el de las coníferas. Son bosques eh, en origen muy antiguos, que contienen unas especies verdaderamente interesantes. Los pinos, abedules y cipreses, que son los que constituyen estas categorías, tienen hojas permanentes. Realmente es como una especie de extensión de esas que permite desarrollar la función biológica del árbol, muy pequeñas y ásperas. Eh, Esa textura pegajosa se debe a la presencia de la resina, una resina muy plástica, que es también una materia prima fundamental para el desarrollo de la industria del plástico, justamente, el plástico artificial. La madera de este tipo de árboles se caracteriza por ser células concéntricas que definen perfectamente los anillos de crecimiento. Eh, el tronco además es un tronco recto que puede llegar a tener una altura de unos 20 metros, y es estrecho, es un tronco que no desarrolla un gran diámetro. Este tipo de árboles pueden llegar a su vida adulta en un periodo de 20-25 años, lo cual los hace interesantes desde el punto de vista económico para ser aprovechados. El segundo tipo de árboles que se utilizan para obtener madera proviene de bosques mm, mixtos, de especies mixtas, que se conocen como latifoliados. En estos bosques, que son una gran reserva maderera, existen árboles que necesitan una gran cantidad de tiempo para poder madurar y ser aprovechados. La madera de estos árboles, siendo diferentes tipos de especies, es heterogénea en color, en textura, en forma, y está formada por diferentes tipos de células que no siempre evidencian de una manera clara los anillos de crecimiento. Los bosques o las especies que están en este tipo de bosques pueden ser especies con hojas caducas, o sea que son hojas que se renuevan estacionalmente, o hojas perennes, que son hojas que se mantienen, se desarrollan usualmente con el árbol y no son perdidas en determinadas estaciones. Conocemos como madera como tal, es justamente la parte más sólida del árbol, o sea, su tronco, que se encuentra por debajo de la corteza. Este tipo de elemento morfológico posee
un material en su interior que tiene puede llegar a tener diversos tipos de comportamiento, como veremos más adelante. Eso se debe a que por las características del árbol, recuerden que es un ser vivo, por las características del árbol y la cantidad de humedad a la que ha circulado a través de sus eh, vetas internas, se desarrolla diferentes tipos de elasticidad que están muy en consonancia con las características bióticas y químicas que se encuentran en el interior del árbol. El árbol es un gran laboratorio que transforma, como ustedes saben, la- los minerales contenidos en su interior este, en oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis. Eh, y la forma como está articulado ese esqueleto, esa estructura interna, va a determinar en buena medida todas esas características resistentes que vamos a tener en la madera. O sea, la diversidad de comportamientos, la diversidad de dureza que vamos a conseguir en la madera es verdaderamente enorme y se adapta a todos los usos que el hombre le ha ido descubriendo con los años. El presente cuadro es un resumen acerca de lo que hemos hablado en las diapositivas anteriores. En primer lugar, al ser un ser vivo, y encontrarse en estos hábitats de los cuales estamos hablando, tenemos que tener en cuenta que como el procedimiento es el de la tala, su obtención puede generar un gran impacto al ambiente. En primer lugar, porque ellos, los árboles, son hábitat de la biodiversidad de animales, de mucha cantidad de otras especies vegetales que generan un complejo equilibrio en el ecosistema. En consecuencia, su obtención debe ser manejada de una manera adecuada, de manera de que genere el menor impacto ambiental posible. En segundo lugar, otro elemento a tener en cuenta es que la, digamos, la sustancia que permite la vida a estos individuos circula a través de un sistema venoso que ellos tienen, que son los capilares. Estos capilares permiten en los árboles coníferos circular la resina y en los árboles latifoliados permiten circular la savia. Entre la savia y la resina hay diferencias importantes desde el punto de vista químico, que tienen que ver con la viscosidad, tienen que ver con la naturaleza de los elementos químicos que están circulando a través de allí, de esos capilares, que son lo que necesita es cada una de las especies para poder desarrollarse como corresponde. En todo caso, el tema de la viscosidad es un elemento diferencial fundamental entre unos y otros. Porque en el caso de las coníferas, como les dije, ese líquido, la resina, es aprovechable, en tanto en el caso de las savias no siempre es aprovechable. Tenemos en segundo lugar el tema de las propiedades. El árbol, la madera como tal, puede tener dos propiedades fundamentales que son la dureza y la densidad, que están íntimamente relacionadas y que van a determinar las características resistentes en términos de dureza y las características que tienen que ver con el comportamiento de esa madera con la humedad. Hay otro grupo de propiedades que tienen que son las características de tipo físico-químico, ya que el árbol, por su masa, es un excelente aislante térmico, pero también es un material que tiende a tener baja resistividad, o sea, es aislante eléctrico. Otro elemento fundamental es la forma como vamos a clasificar las maderas en blandas, duras y artificiales, y las aplicaciones, las múltiples aplicaciones que tienen este tipo de recursos.
Y hablando de utilidades, tenemos que desde el principio de su utilización para el desarrollo del hombre, la madera ha tenido una presencia fundamental, en principio como un material para obtener energía, eh, realizar fuego, pero posteriormente al verificar el ser humano la capacidad, que tenía la capacidad de tallar este material, de adecuarlo utilizando herramientas mecánicas y obtenían las formas que se quisieran, la madera se convirtió en un recurso de utilidad cotidiana en la vida del hombre. Eh, Se desarrolla la carpintería como oficio con la cual se comenzaron a obtener juguetes, eh, eh, herramientas, barcos y edificaciones. Esto permitió, digamos, una presencia permanente en la vida cotidiana. Por supuesto, en los últimos tiempos se fueron descubriendo diferentes calidades de madera con diferentes durezas y esas durezas comenzaron a exigir una especialización de la propia carpintería que se desarrolla a través de lo que se conoce como la ebanistería, que es las diferentes técnicas que se utilizan para trabajar maderas raras o maderas más costosas. Esta utilidad de la madera ha permitido que el hombre caliente el hogar, que se aísle de las inclemencias del tiempo, pero que también desarrolle esa actividad que fue fundamental en la vida cotidiana, como lo es la decoración. El árbol está constituido por tres partes fundamentales. Las raíces, que son el ancla, pero también el elemento que capta los nutrientes del suelo para el desarrollo del árbol. El tronco, que es el laboratorio en el cual esos nutrientes se convierten en productos químicos que necesitan las hojas para poder realizar la función de fotosíntesis. Entonces, el primer laboratorio, que es el laboratorio del tronco, tiene una cantidad de funciones que se desarrollan en el cambium, que es el lugar donde se están desarrollando las células de reproducción que van permitiendo el crecimiento del árbol y que se van, eh, en la medida que va creciendo el árbol, se van muriendo las células y se van quedando en las orillas y son los que constituyen los anillos de crecimiento. Entre los anillos de crecimiento y el líber, que es la superficie más superficial que está por debajo de la corteza, se encuentra el duramen, que es la madera más apreciada, la madera más de mejor calidad, que eh, usualmente es una zona ya. El árbol tiene tres partes fundamentales. Las raíces, que son el punto de contacto del árbol con el suelo. Lo ancla, le da soporte, fortaleza. Y además succiona los nutrientes necesarios, nutrientes minerales necesarios para que el árbol cumpla sus funciones químicas. El tronco, que es el elemento vertical, a través del cual se desarrollan todas esas funciones de producción química. Es un gran laboratorio de transformación de los elementos esenciales en productos transformados químicamente y que necesita el árbol para el desarrollo, para su crecimiento y también para poder llevar nutrientes transformados hacia las hojas para que cumplan su función de fotosíntesis. En las hojas, además, no solamente se cumple esta función, sino que se desarrolla el follaje a través del cual se genera la protección al suelo para evitar la erosión y para proteger también a la tierra de la inclemencia de las lluvias y del viento.
El tronco como tal, que es el mm, recurso en el cual nos vamos a concentrar, está constituido por la corteza, que es la secuencia de células muertas de todo este proceso, de los residuos de todo este proceso que se albergan o se acumulan en la superficie, generando una característica textura rugosa que de color oscuro usualmente, aunque hay diferentes tipos de madera en función de los nutrientes que estos tienen y de las características de la especie. Luego tenemos en la parte interna lo que es el leño, que está constituida por esta serie de anillos de crecimiento que son concéntricos, que van generando los cambios de época de cada uno de los árboles, del árbol, perdón, y entre los cuales se va desarrollando el duramen. Este leño que contiene esta secuencia, esta cronología de la vida del árbol con sus alternancias de células muertas, que es el cambio, que son los anillos de crecimiento, y duramen, es la madera más preciada. En la última capa, la que recibe el nombre como tal, este nombre como tal, es la etapa donde se encuentran las células activas que van a transferir hacia el liver todo lo que es esos nutrientes de esa actividad que va generando el árbol en su proceso de desarrollo hacia la madurez y que es transferido directamente hacia las hojas a través de los capilares. Es importante entender que todos estos recursos que están en la hoja en la gráfica de la derecha, son aprovechables completamente. En la composición de estos nutrientes, de esta química del árbol, encontramos que el 100% del tallo puede ser aprovechado como leño, y en el interior de él, cada uno de estas partes del árbol se utilizan para desarrollar celulosa y lignina, que son los dos grandes químicos importantes que tiene el árbol para el desarrollo de muchas de las aplicaciones que vimos anteriormente. Pero también se desarrollan grasas, almidones, etcétera, y resinas, trementina, colorante, minerales, o sea, todos los elementos del árbol son verdaderamente aprovechables. Hemos hablado en estas primeras láminas acerca de las características y propiedades de la madera, pero vamos a hacer una síntesis. Tenemos que entonces la madera tiene una capacidad acústica importante, justamente por ser un material poroso, que tiene la capacidad de amortiguar eso, el sonido en el interior de sus capilares. Al mismo tiempo es un material aislante, térmico y eléctricamente. Es maleable, eh, puede ser dúctil y tiene una grandísima tenacidad, o sea, una capacidad de soportar los esfuerzos mecánicos sin deformarse. Es un material duro, lo cual lo hace difícil de cortar. Sin embargo, es un material que tiene tallabilidad, es un material que puede ser hendible en términos, o sea, puede ser tallado y genera unas posibilidades de trabajo importantes. Es un material que tiene anisotropía, o sea, todas las direcciones del material tienen un comportamiento, tienen una capacidad de respuesta ante los requerimientos eh, mecánicos externos. Es resistente al fuego, aunque se quema, pero sin embargo es un material que tiene la capacidad de mantener la integridad. Cuando hablamos de materiales resistentes al fuego, no es materiales que se consuman completamente, sino que aunque sufran un consumo de un porcentaje de su materia, mantienen la integridad. Tiene capacidad higroscópica, tiene resistencia a la tracción, que es superior a la compresión, y eso lo vamos a ver. Una gran
una gran desventaja que tiene el material, que tiene que ver con su característica fundamental como ser biótico, es que se degrada biológicamente, se descompone. A los efectos de aprovechar el tronco de la manera más efectiva, se han diseñado diferentes tipos de cortes, con la idea de que efectivamente al ser un material concéntrico, que tiene una médula, eh, todos los ejes de composición, digamos, que se han desarrollado, parte de la consideración del centro como la posibilidad de realizar los diferentes características de corte o cortes característicos que tiene el material. Por eso entonces tenemos los cortes radiales que se hacen transversales a los anillos de crecimiento. Este tipo de cortes permite una respuesta bastante adecuada a deformaciones como los alabeos, que ya les explicaré de qué se trata. Los cortes paralelos que se desarrollan todos en el eje longitudinal del tronco. Este tipo de corte es el más rápido y más común, es el que conseguimos de manera más común en los aserraderos y tiene la característica de que se ven alternados los espacios del duramen ya maduro y de los anillos de crecimiento. Los cortes de hilo paralelo, que son cortes que se derivan del corte paralelo, solamente se destinan o se desarrollan en la parte central de la pieza de madera, que tienen mayor grosor. Cortes Cantibay que se desarrollan en triángulo, cortes holandeses que se desarrollan en cruz y el corte de la pieza entera, que es un corte muy especializado que se utiliza para realizar vigas y columnas. Como ya hemos hablado, es sensible a los agentes bióticos, o sea, al ser un material de tipo orgánico que nace, se desarrolla y muere, se descompone a su muerte y lo que verdaderamente nosotros estamos utilizando en nuestras utilidades en la vida cotidiana es un producto ya muerto y procesado. En consecuencia, él es susceptible al ataque de agentes biológicos que pueden anidar en él, que buscan su humedad, porque la madera, al ser un material higroscópico, es un material que está captando permanentemente esa humedad, por eso es que tiene que ser tratado de manera tal de que se pueda mantener controlada. Diferentes agentes que atacan la madera, pues tenemos los famosos termes, tenemos los insectos, el carcoma, y los hongos. Los hongos son un elemento importantísimo que debe preservar, que deben tomarse en cuenta en la preservación de la madera. La observación de la densidad en la madera es fundamental para comprender su resistencia. Mientras menor sea la densidad, más ligera es la madera, menos capacidad resistente tiene y sus utilidades van a estar determinadas en función de eso. Es importante entender que existen códigos de clasificación de la madera que nos indican para qué función se utiliza cada una de las maderas en función de su densidad. La densidad es uno de los factores preponderantes para poder seleccionar la madera para la utilidad correspondiente. La madera pesada o muy pesada supera los 0,8 gramos por centímetro cuadrado, centímetro cúbico, perdón. Este, y este tipo de maderas son maderas de alta resistencia a las deformaciones, al impacto, etc. Son maderas que provienen de especies de desarrollo muy lento, o sea, que superan los 50, los 40 años de madurez para poder ser utilizadas. Y se usan para fabricar muebles finos y sistemas estructurales, escaleras, ese tipo de materiales. Son maderas difíciles de trabajar
y exigen en consecuencia una altísima maestría y una tecnología muy especializada. En el caso de este tipo de maderas podemos encontrar maderas, lo que llaman las maderas nobles o preciosas, tales como el nogal, la, el guayacán, que es una madera eh, tropical y que en Venezuela tiene una presencia importante. Este, tenemos la madera de apamate, también es una madera muy dura. La teca, que es una madera también que además se produce muy bien en bosques sustentables. Em, Tenemos la madera, el ébano, que es una madera bien cotizada, el palo de rosa, eh, el cedro, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de especies duras que tienen un gran aprecio. La vera es una madera local también muy interesante que tienen una variedad de precios importante en función también de la belleza de la veta, que es el otro factor que influye para el costo de la madera. En maderas semipesadas tenemos especies como el roble y la caoba que son muy apreciadas, son más fáciles de trabajar y se utilizan para elementos no estructurales, pero de importancia como los acabados de revestimientos, etcétera. Y cuando hablamos de maderas muy ligeras, las maderas tienen que pasar por un proceso de eh, configuración, de conformación que ayude a su resistencia. Por ejemplo, la madera de pino es una madera poco densa que es muy fácil de trabajar, pero también es muy deformable. Entonces, para poder controlar la deformabilidad es necesario utilizar unas técnicas de reforzamiento que ya las iremos estudiando. En nuestras normas juvenil, las maderas se pueden clasificar en usos estructurales y no estructurales. Y ellos establecen en estas normas los coeficientes máximos de rotura a la flexión de estas maderas que clasifican como muy duras cuando resisten por encima de los 1500 kilos por centímetro cuadrado, duras cuando van de 900 a 1500 y las semiduras cuando van de 400 a 900. Fíjense que ellos no clasifican aquí las maderas ligeras como el pino porque son objeto de otras regulaciones y porque además se parte de la idea de que el pino no es una madera de tipo estructural, sino una madera que más bien va a ser utilizada complementándola con otros procedimientos para poder ser aprovechada. En las láminas podrán ver algunos ejemplos y características de estos tipos de maderas. Entonces, en función de su origen, podemos hablar entonces de maderas naturales y artificiales. Las naturales ya sabemos que provienen del recurso, directamente del recurso obtenido del bosque, y las artificiales que se obtienen de la manipulación de estos a través de mecanismos de configuración ya artesanos o industriales. Em, Hoy en día las maderas de origen natural, sean blandas o duras, aunque ataca principalmente a las maderas duras, son maderas que están muy controladas, muy reguladas, justamente por los problemas que tienen que ver con el cambio climático y la necesidad de fortalecer las capas vegetales en la tierra. En el caso de las maderas artificiales, entonces se convierten en el recurso contemporáneo, el recurso que tiene más futuro y que está demostrando además por las características que tiene el material, está demostrando además la altísima eficiencia que tiene en el desarrollo de nuevos productos. Así que un poco lo que hemos hablado en algún momento. Es un recurso con una gran cantidad de futuro porque es como inagotable el avance de los descubrimientos que estamos teniendo en materia de tecnología de materiales y la versatilidad de los eh, eh,
materiales y residuos de estos materiales, de este material madera, que puede ser aprovechado de múltiples formas. Las tablas que les coloco acá hablan de factores resistentes de elementos de madera. Están expresadas en kilos por centímetros cúbicos y nos hablan de valores admisibles para especificados para maderas de tipo coníferas y maderas latifoliadas. También tenemos lo que son los valores resistentes y módulos de elasticidad y módulos de rigidez para maderas contraenchapadas realizadas con maderas coníferas, o sea, con pinos. Y la última de las tablas nos habla de los factores de reducción de resistencia para maderas macizas y contraenchapadas. Es interesante interpretar cada una de estas tablas, o sea, por ejemplo, vean acá que las maderas latifoliadas en términos generales van a tener unos valores resistentes superiores a los valores resistentes de las maderas coníferas, lo cual está íntimamente vinculado con los módulos de elasticidad correspondientes. En este video podrán ver, digamos, un proceso de tratamiento que se utiliza para la obtención y procesamiento de productos de madera, tanto naturales como de madera artificial. Es un video realizado por Discovery Channel, muy interesante, y plantea, digamos, un aserradero mecanizado muy eficaz, que digamos es una de las tendencias que también tiene que plantearse a nivel global, de manera tal de poder hacer más eficiente la producción y generar unos mecanismos que puedan establecer mayores controles en el manejo del material. La densidad de la madera, que es un factor que va a estar íntimamente vinculado con la cantidad de espacio libre que hay en el interior del material, nos va a determinar el comportamiento de la madera a las condiciones ambientales, a lo que es su capacidad de intercambio de humedad en el ambiente. Recuerden que la madera es un material higroscópico, y en la higroscopía está referida a la capacidad osmótica que tiene un material de hacer ese intercambio en la búsqueda del equilibrio del material en su medio. Esto va a generar, en el caso de la madera, que es un material orgánico, temas que pueden tener que ver con las variaciones dimensionales, con las deformaciones y con la capacidad durable del material. Por eso es un factor que tiene que ser controlado de manera tal de lograr un óptimo comportamiento. A mayor densidad del material, vamos a tener más peso y, en términos generales, mayor resistencia. Haciendo síntesis, podemos entonces sí hacer relación a dos aspectos fundamentales para considerar a la madera como material de construcción. En primer lugar, su resistencia, que, como hemos visto, en función de la forma de crecimiento, de la edad del árbol, de la cantidad de humedad, etcétera, que tenga la especie, podrá ser más o menos interesante para determinados fines. En todo caso, para efectos descriptivos, clasificamos a una resistencia aproximada de 500 kilos por metro cuadrado, por metro cúbico, lo cual hace estimar lo interesante que resulta este material. Si consideramos que estructuras de concreto, por ejemplo, pueden tener una resistencia que va entre 125 a 250 kilos por metro cúbico. Y el otro aspecto es la humedad. La humedad que se refiere al porcentaje de poros o a la densidad que tiene también el material. La madera, al ser un material higroscópico, contiene en su interior agua libre que ocupa esos espacios que van entre las células, que se absorbe por capilaridad a través de los vasos y evapora
después de un cierto tiempo. Y el agua de saturación o higroscópica, que está retenida hasta un 30% en el interior de la madera. Eh, Esta agua de saturación o higroscópica es el agua que usualmente debe controlarse de manera tal de garantizar la vida útil, prolongar la vida útil de la madera a unos efectos admisibles. Entramos a hablar del tema de las propiedades de la madera. Vamos a centrarnos fundamentalmente en las propiedades que tienen que ver entonces con los elementos que hemos hablado, o sea, todo lo que se desprende de su condición higroscópica y todo lo que se desprende de su densidad. En primer lugar, el tema de la conductividad es interesante porque no solamente se transmite todo lo que tiene que ver con el calor la temperatura y la electricidad, sino también con el sonido. Cuando las maderas están bastante secas, en general son peores conductores, pero si conductores de los tres elementos que les he indicado. Pero si la madera está húmeda, entonces sí puede ser un adecuado conductor. Y ahí es donde entra un poco el asunto de la configuración de los elementos. Si nosotros queremos diseñar elementos que respondan adecuadamente o que respondan de una manera más eficaz a esta propiedad y en función de la característica que yo quiero conferir al espacio, entonces tengo que atender la dirección de la fibra en la cual yo estoy trabajando. Quiero decir, si estoy trabajando un elemento acústico, por ejemplo, es preferible utilizar la madera en el sentido eh, transversal que en el sentido transversal, si quiero que el elemento sea un elemento de rebote. O sea, con un elemento transversal, cuando las fibras están ubicadas en dirección transversal a la dirección de la onda de sonido, el elemento va a ser un elemento de rebote de dicho sonido. Y eso, asimismo, va a ser un elemento que detenga la conductividad de la corriente eléctrica o calórica, pero si coloco el elemento en la dirección de la fibra, en el sentido longitudinal de la fibra, va a permitir un cierto paso de estas ondas. Llegamos al punto de tratar de comprender cómo utilizar la madera en el diseño arquitectónico. La madera es un material anisótropo. ¿Qué significa la anisotropía? La anisotropía es la característica que tienen los materiales de comportarse de similar manera en cualquier dirección en la que el material se utilice. Esta es una propiedad que en el caso de los fibrosos y de la madera en particular es interesante porque nos permite disponer de un mismo tipo de madera, por ejemplo, para diferentes usos en la edificación. En este caso, debemos considerar que la eficiencia de las diferentes caras en las cuales yo puedo utilizar el material es diferente. Si yo voy a utilizar un elemento con una finalidad estructural, una viga, el diseño de una viga, de una cercha, lo más recomendable es utilizar el material ubicado de manera transversal con relación al esfuerzo del que se le va a imprimir, que es lo que se denomina tracción paralela al grano. Esta tracción paralela al grano puede hacer que la resistencia de la madera llegue hasta 1500 gramos por centímetro cuadrado. Esto quiere decir que el elemento estructural diseñado con esta configuración va a resultar altamente eficiente. Si yo trabajo la configuración del material en el sentido longitudinal de o sea, colocando el esfuerzo en el sentido de los capilares de crecimiento, que es lo que se denomina la compresión paralela al grano, el material va a trabajar de una manera eficaz. Asimismo, pero en el orden de la mitad de lo que puede trabajar con si lo ubico de manera transversal al esfuerzo. Eso
determina que para utilizarlo el diseño de columnas, de pilotes o de barras de refuerzo en cerchas es muy conveniente. Eso sí, este tipo de esfuerzo que les estoy diciendo tiene, hay que observar, digamos, el grado de humedad de la madera, porque si yo coloco una madera muy húmeda en obra con esta disposición, lo que voy a lograr es que haya un aplastamiento del elemento y que de repente se puedan generar unas barrigas o un embolsamiento que puede no ser conveniente en este caso. Entonces, es importante observar entonces la cantidad de humedad retenida en el momento de la instalación, y la forma como yo la voy a disponer. Los otros dos esfuerzos, la compresión paralela al grano, perdón, la comprensión perpendicular al grano, donde yo voy a ubicar un elemento de madera entre dos fuerzas, o sea, en un plano rígido contra otro plano rígido, no es demasiado conveniente porque lo que se puede generar es un aplastamiento de la madera y en consecuencia se comienzan a generar agrietamientos que no son convenientes porque son la puerta para cualquier agente patógeno. Y el corte, las maderas utilizadas en corte tampoco son muy adecuadas porque ese es el peor comportamiento que va a tener el material. ¿Por qué? Porque recuérdese de cuando hablamos de la anatomía de la madera, que ella está configurada, el tronco está configurado por capas que van configurando los anillos de crecimiento y esas capas en una situación de un esfuerzo en el cual hay dos fuerzas enfrentadas puede generar desplazamiento y igualmente se va a generar una ruptura y por supuesto el posterior colapso de la capacidad portante del material. En este esquema, se trata de graficar el efecto el efecto que tiene sobre los capilares la aplicación de un esfuerzo determinado. En este caso estamos hablando de la forma como se comporta una viga o un dintel cuando se le aplica el esfuerzo a la tracción paralela al grano, o sea, cuando el elemento está dispuesto de manera perpendicular al esfuerzo al que se le va a aplicar, el caso típico de la viga que les dije anteriormente. Lo que se genera es que en la parte central del material, la parte central, en la parte posterior, superior de la viga, justo donde se genera la flexión, se va a generar un estiramiento de un aplastamiento de los capilares generando ese abombamiento y en la parte inferior se va a generar el alargamiento de esa fibra generando la posibilidad del agrietamiento. Este es el tipo de esfuerzo que tienen que ser reforzados. ¿Cómo se refuerzan en sitio? Se pueden colocar planchas metálicas o se pueden colocar elementos de suncho que permitan hacer más eficiente este comportamiento. Sin embargo, como les digo, en la actualidad, con la utilización de uniones y de técnicas como el laminado, se pueden hacer controles de estos elementos diseñándolos en función de los esfuerzos específicos que vamos a aplicar en los diferentes elementos. Por esa razón que hemos venido conversando, de esa capacidad higroscópica que tiene el material y de esa vinculación que existe con el índice de capilaridad del mismo, usualmente las maderas cuando están siendo procesadas en el aserradero son protegidas por determinados productos o sistemas de productos que les permite responder de una manera adecuada. Esa preservación se puede realizar utilizando sustancias químicas a través de inmersión, de aspersión o de difusión, sea en vacío o sea al vacío o a simple presión.
Sin embargo, con este tipo de procedimientos hay que tener mucho cuidado porque eh, conocer las sustancias con las cuales yo estoy impregnando el material es importante para saber cuáles los impactos o los efectos secundarios que pueden tener estos materiales. Puede ser que este tipo de materiales, aunque eso está muy regulado por normativa, tenga efectos que hagan que el material tenga un nivel de inflamabilidad diferente o que genere alguna toxicidad en cambio en caso de algún incendio, etcétera. Eso, como les repito, este tipo de efectos secundarios están altamente regulados por las normativas porque justamente pueden generar efectos que son indeseables en la edificación. Luego, la otra situación que es importante garantizar es la homogeneidad en la aplicación del producto. Esto es lo que se llama la durabilidad adquirida, pero este tipo de procedimiento de aplicación de sustancias químicas para el mejor comportamiento de la madera puede ser utilizado no solamente para el incremento de la durabilidad, sino, como ya he dicho anteriormente, para mejorar el comportamiento ante el fuego del material o darle estabilidad a la hora de estar sometida a agentes para los cuales se comporta menos eficientemente, como es el caso del fuego, pues. He aquí los diferentes defectos que podemos tener en la madera como consecuencia de la utilización de una madera maltratada en obra. O sea, si yo utilizo una madera que no tenga el adecuado índice de humedad recomendado o que haya sido diseñado con una mala disposición con respecto al esfuerzo al que va a responder, voy a tener un tipo de defectos, claro está. Pero además de planta, de aserradero, existen diferentes tipos de defectos que yo debo conocer a la hora de comprar el material en una aserradero o en una tienda determinada. O sea, debo evitar comprar materiales que vengan deformados con diferentes tipos de abombamientos, de deformaciones, que me indiquen que el material tiene algún tipo de vicio. También tengo que evitar materiales donde existan diferentes diferencias de coloraciones, porque eso me está hablando de un tablón o un elemento que fue cortado en un sentido donde tengo dos calidades de madera que tienen dos capacidades de respuesta diferentes, con lo cual no me va a servir para elementos estructurales. Si tiene faltantes, raspaduras, quebradizos, algunas escamaduras, todo ese tipo de defectos tengo que evitarlos, igual que los defectos de grietas en la madera que me indican fallas o maderas muy secas. También las maderas que están muy cercanas a las zonas medulares o que están picadas de insectos o que tienen presencia de nudos. Todos estos defectos tienen que ser evitados a la hora de adquirir una madera. También tengo, como dije en un principio, que observar cuáles son estos defectos que están apareciendo en la madera ya instalada de manera tal de poder prevenir deterioros o malos comportamientos en la edificación. Por su uso en la edificación, las maderas se van a clasificar en sistemas menores y sistemas mayores. Los sistemas menores son los que se utilizan para edificaciones de poca capacidad portante y los mayores son los que se utilizan en obras de gran escala. Estos sistemas además se van a clasificar en macizos cuando es utilizada la madera, usualmente la madera natural dispuesta en masa, en bloque, en la edificación, o los entramados, que los sistemas más comunes son los sistemas de plataforma y los sistemas de balún, que son los que tienen en la foto de la izquierda en el medio, que son
módulos configurados en unos marcos rígidos que están arriostrados con ciertas diagonales en puntos críticos donde la plataforma superior e inferior les confiere, digamos, el nivel de estabilidad. En el caso de los sistemas de Balloon, son sistemas que fueron muy utilizados a finales en la arquitectura tradicional y en la arquitectura de Frank Lloyd Wright, donde estos elementos de rigidización se ubican en las esquinas de la edificación. Y están los tradicionales sistemas vigas y columnas que se refieren a elementos resistentes en los vigas y columnas y elementos entramados en los eh, en las superficies laterales y superiores, de manera tal de que todo funciona como una especie de caja. Luego tenemos los sistemas de placas prefabricados que se instalan en la edificación como sistemas autoportantes. En los sistemas mayores tenemos ya estructuras mucho más interesantes de trama que utilizan la configuración geométrica, en el caso de, por ejemplo, de las cáscaras, de las bóvedas, de las cúpulas, para poder distribuir los esfuerzos, las cerchas, para poder distribuir los esfuerzos de una manera más eficaz. Estos últimos sistemas, los sistemas planares mayores, son sistemas que destinados a la cobertura de grandes luces. En el momento actual se utilizan mucho estos sistemas para se utilizan con materiales contralaminados que mezclan sistemas como el sistema del contraenchapado con el sistema laminado que permite muy buena resistencia en el material. Les recomiendo indagar sobre estos sistemas y cómo su combinatoria efectivamente proporciona desempeños interesantes en la edificación. Además de estos sistemas de madera laminado, podemos conseguir sistemas doble T y cerchas que van a permitir, en cada caso, uno más que el otro, va a permitir cubrir mayores distancias en la edificación. Forma de trabajar la cobertura de grandes luces y de generar elementos que sean eficientes en la compresión del material es el trabajo con los elementos abovedados, que permiten piezas que puedan comprimirse y distribuir los esfuerzos de una manera adecuada. Espacialmente, además, son sistemas muy altamente interesantes que permiten desarrollar grandes luces y visuales sin interferencia de elementos intermedios, que pues resulta un factor interesante para edificaciones de exposición y ese tipo de cosas que puedan ser adecuadamente iluminadas. O sea, la calidad de los espacios puede resultar verdaderamente importante. En resumen, este tipo de estructuras pueden verdaderamente configurarse en multiplicidad de formas, disposiciones, configuraciones en función de los requerimientos de la edificación y de los esfuerzos, así como de los elementos de diseño que necesito incorporar en el planteamiento. Hay un factor limitante, indudablemente, que tiene que ver con las luces del material en bruto cuando se va a trasladar a la obra o a la planta para su manufactura. Y esto tiene que ver un poco, esta dimensión tiene que ver fundamentalmente con la capacidad del transporte que yo puedo tener para hacer esta gestión, este manejo de este factor. Y esa dimensión usualmente está determinada por el largo del contenedor en el cual va a ser trasladado, que usualmente está en el orden de los 20 a los 25 metros de distancia. Eso
permite entonces diseñar de origen todo lo que son las dimensiones y las escalas de los elementos estructurales que son los factores con los cuales vamos a trabajar. Uno de los elementos más interesantes en el trabajo con la madera es el diseño de las piezas como tal, que se fundamenta en buena medida en el desarrollo de los elementos de unión entre diferentes tipos de madera o diferentes direcciones de madera que permiten trabajar el material en su máxima eficiencia en función de las exigencias de los requerimientos que este va a tener. Es un factor de diseño interesante que aprovecha la anisotropía de la madera, y permite incluso combinar diferentes tipos de madera, aprovechando los colores, aprovechando las diferentes texturas que el material nos puede ofrecer. Les invito a visitar los enlaces que les dejo allí y de navegar por diferentes posibilidades que ofrece la web para que conozcan un poco más sobre este tema y todos los demás. Pues, pues bien, hemos realizado un recorrido bastante sintético acerca de este material. Se puede considerar solamente una pequeña introducción para el grandísimo nivel de especialización y de desarrollo que ha tenido este material, sobre todo en estos tiempos que se le considera un material esencial para el desarrollo sostenible y para la realización de nuevos materiales que están transformando definitivamente la noción de la espacialidad, de la materialidad arquitectónica en estos tiempos. O sea, vale la pena que visiten diferentes sitios de arquitectura. Este que yo les cuelgo acá en la diapositiva es simplemente un ejemplo de los que considero como en términos de lenguaje más atractivo de lo que se puede hacer con un buen diseño arquitectónico con este tipo de material. Bueno, espero que el contenido sea importante para todos ustedes y que por favor me contacten en caso de tener alguna duda o algún aporte que quieran ofrecer. Nos vemos en la siguiente clase.